Todo comenzó en una sala de un tribunal federal en Manhattan, donde el abogado Matt Murdock llamó a declarar al primer testigo sobre uno de los casos más impactantes en la historia de los héroes. La testigo no era otra que la coronel Carol Danvers, conocida como la Capitana Marvel. Se le preguntó sobre los traumáticos eventos del 19 de julio y su respuesta reveló detalles inquietantes. Carol explicó que formaba parte de un consorcio de representantes de la comunidad superheroica que viajó a una ubicación cerca de Alpine, Utah. El objetivo de la misión era confrontar a Bruce Banner, el científico detrás de Hulk. Pero lo que debía ser una conversación civilizada se transformó en una tragedia que nadie esperaba. Retrocediendo en el tiempo para entender mejor la situación, vemos a Carol entrando en el laboratorio secreto de Bruce Banner. Ella le preguntó directamente qué estaba haciendo allí, lo que dejó a Bruce confundido sobre su presencia. Cuando le preguntaron sobre su trabajo, Bruce explicó que estaba realizando unos cálculos genéticos, pero de manera un tanto condescendiente, sugirió que quizás Carol no entendería los aspectos técnicos específicos. La tensión subió cuando Carol le preguntó si estaba trabajando en algo relacionado con los rayos gamma. Bruce se mostró visiblemente preocupado y preguntó si pasaba algo malo. Fue entonces cuando Tony Stark apareció en la conversación, pidiéndole directamente a Bruce que respondiera a la pregunta. La situación dejó a Bruce aún más incómodo. Bruce intentó defenderse, explicando que no había tenido ningún accidente relacionado con Hulk en casi un año entero. Pero la expresión preocupada de los otros dos héroes dejó claro que ocurría algo serio. Bruce, asustado, preguntó si había causado algún incidente. Tony sugirió que sería mejor hablar afuera, lo que confundió aún más a Bruce. Cuando Bruce preguntó por qué Tony no usaba su armadura, la respuesta fue enigmática. Era parte del trato. Bruce se sintió completamente perdido, preguntando de qué trato se trataba y qué le esperaba fuera. Tony intentó tranquilizarle, diciéndole que mantuviera la calma, pasara lo que pasase y que creía en él. Al salir del laboratorio, Bruce se encontró con una escena aterradora. Varios miembros de S.H.I.E.L.D. estaban reunidos afuera. Su primera reacción fue de pánico total, preguntando desesperadamente qué había hecho mal. La respuesta fue aún más perturbadora. Aún no había hecho nada. En el tribunal, llamaron a declarar a Tony Stark. Matt Murdock preguntó si Bruce tenía idea de por qué todos estaban allí, y Tony confirmó que no. Cuando le preguntaron sobre la reacción inicial de Bruce, Tony aclaró que no fue ira, sino total perplejidad. Volviendo a los eventos de aquel día fatídico, la Capitana Marvel le explicó a Bruce que con ellos había un joven inhumano llamado Ulysses. Tony y Carol revelaron que este joven tenía la capacidad de ver visiones del futuro. Spider-Man y la señora Marvel complementaron la explicación, diciendo que Ulysses no solo veía las visiones, sino que las experimentaba por completo. Nova añadió un detalle espeluznante. El joven logró hacer que todos ellos también experimentaran una de esas visiones. Tony entonces le reveló a Bruce que la visión era sobre él mismo. Bruce, visiblemente alterado, preguntó si Tony también había experimentado la visión. Cuando preguntó cuán grave era la situación, Tony respondió de manera alarmante. Era tan mala como podía serlo, y Bruce podía verlo claramente por lo que estaba pasando a su alrededor. De vuelta en el tribunal, Carol continuó su testimonio explicando que le habían contado a Bruce sobre las visiones del inhumano. Esas visiones tenían una característica peculiar. Casi siempre se hacían realidad, o al menos ellos lograban impedirlas antes de que se concretaran. Tony entonces le presentó a Bruce lo que llamó un dilema moral. Bruce, intentando entender la situación, preguntó si debía esperar a transformarse en Hulk o si ellos iban a impedirlo antes de que ocurriera. Tony reveló en el tribunal que le había propuesto un trato a Bruce. La Capitana Marvel le explicó a Bruce que ella y Tony discrepaban sobre el uso de los poderes de Ulysses para luchar por un futuro mejor. Tony expresó su opinión de que el futuro necesita suceder o al menos ser el futuro, mientras Bruce se dio cuenta de que todos los demás estaban listos para detenerlo o incluso eliminarlo. Carol intentó negar esa interpretación, pero Tony admitió que el grupo estaba dividido y necesitaba más pruebas antes de tomar cualquier medida. Bruce cuestionó qué tipo de prueba sería necesaria. Matt continuó interrogando a Carol en el tribunal, preguntando sobre las pruebas que encontraron. Carol respondió casi de inmediato mencionando a Henry McCoy, también conocido como Bestia de los X-Men. Matt añadió que fue él quien descubrió información crucial.
Mientras conversaban en el lugar, Bestia había hackeado los servidores de trabajo de Banner y descubierto algo impactante. Bruce estaba experimentando consigo mismo otra vez. Tony se mostró decepcionado, mientras Bruce, irritado por la invasión de su privacidad, cuestionó a Bestia por haber hackeado y robado su trabajo. Bestia reveló el perturbador descubrimiento. Bruce se estaba inyectando células gamma muertas tratadas. Tony cuestionó en el tribunal por qué Bruce no había buscado la ayuda de ninguno de ellos para revisar sus hallazgos antes de empezar a experimentar en sí mismo otra vez. La Capitana Marvel quedó impactada al descubrir que Bruce estaba experimentando en sí mismo una vez más. Tony también mostró sorpresa y horror, recordando todos los problemas pasados. Bruce intentó interrumpirle, gritando que ellos no entendían que su nuevo trabajo había mantenido a Hulk a raya. Maria Hill, una de las directoras de S.H.I.E.L.D., intervino decisivamente, informando a Bruce Banner que, como directora de S.H.I.E.L.D., lo estaba poniendo bajo arresto. Explicó que necesitaban detenerlo y le rogó que cooperara pacíficamente. Thor también le pidió a Bruce que no hiciera la situación más difícil para todos, pero Bruce estaba desesperado, gritando que no se había transformado en Hulk en casi un año gracias a sus experimentos y que ellos habían ido a su casa para acusarlo. Tony intentó calmarlo, pero Bruce lo ignoró por completo y siguió cuestionando qué pensaban todos de él. Fue en ese momento de máxima tensión, mientras Bruce gritaba desesperadamente, cuando una flecha surcó el aire y lo impactó. Bruce cayó muerto al suelo, dejando a todos en estado de shock total. Si esta historia te parece tan intensa como a mí, dale a ese like porque esto se va a poner aún más heavy. Y suscríbete al canal, porque historias como esta, que nos llegan de verdad, no aparecen todos los días. Todos corrieron hacia la arboleda de donde había salido el disparo. Alguien escondido entre los árboles gritó que se detuvieran y un arco fue lanzado desde la vegetación. La Capitana Marvel corrió a ver cómo estaba Tony, quien estaba completamente trastornado, gritando que él estaba allí para ayudar a Bruce y evitar que hicieran algo como aquello, enfatizando que Bruce era su amigo. Los otros héroes descubrieron a Clint Barton, conocido como Ojo de Halcón, rindiéndose entre los árboles. En el tribunal, Matt preguntó si Carol podía ver al hombre sentado en la sala y ella respondió afirmativamente, señalando a Clint que estaba esposado. Matt interrogó a Carol si, cuando fueron confrontados por S.H.I.E.L.D. y los otros Vengadores, le preguntaron a Clint Barton por qué había tomado la vida de Banner en sus propias manos. Carol confirmó que sí, que todos le hicieron esa pregunta. Con Ojo de Halcón esposado, la Capitana Marvel le preguntó por qué había hecho aquello. Maria Hill gritó que aquella era una escena de crimen federal. Mientras todos interrogaban a Clint, él empezó a llorar. En el tribunal, Clint hizo una confesión devastadora. Bruce Banner le había pedido que lo hiciera. El Dr. Banner había buscado a Clint meses antes, apareciendo de la nada para hacerle una petición inimaginable. En un flashback, vemos a Bruce sentado a la mesa con Clint, explicando que había pasado casi un año desde su última transformación en Hulk. Clint comentó que eso era fantástico, pero Bruce empujó una caja hacia él. Clint preguntó qué era eso, bromeando sobre si Bruce le estaba pidiendo matrimonio. Bruce respondió que más o menos sí, y abrió la caja, revelando una punta de flecha especial. Cuando Ojo de Halcón preguntó para qué servía, Bruce respondió que era para matarlo. Bruce continuó explicando que si él alguna vez se transformaba en Hulk nuevamente, quería que Clint usara esa flecha. Clint se negó rotundamente, diciendo que no mataría a Bruce, pero Bruce insistió, explicando que Clint tendría que hacerlo, porque era una de las pocas personas que conocía que eventualmente podría vivir con esa elección. Clint respondió que eso era extrañamente insultante, pero Bruce le aseguró que no era un insulto, sino confianza. Le estaba confiando su vida a Clint. Cuando Ojo de Halcón intentó argumentar que si ya había pasado un año desde la última transformación, quizás eso era cosa del pasado, Bruce reveló detalles perturbadores. Bruce explicó que soñaba siendo Hulk, soñaba con ira y se despertaba con sabor a sangre en la boca. A veces se despertaba sin estar seguro de si había pasado realmente o no, y necesitaba encender la televisión para asegurarse de que solo había sido un sueño. Bruce advirtió que un día, cuando se despertara, quizás ya no fuera un sueño. Si eso ocurría, significaría que nada de lo que había intentado había funcionado. Le rogó a Clint que le prometiera que acabaría con su vida en ese caso. De vuelta en el tribunal,
Clint testificó que Bruce quería que él hiciera aquello si algún día se transformaba en Hulk otra vez. Matt preguntó si había alguien más presente en ese encuentro, y Clint respondió que no. Matt argumentó que, sin testigos, era solo la palabra de Clint contra todo lo demás. Cuestionó a Clint sobre su pasado oscuro, sugiriendo si debían creer en su palabra aun cuando admitía tener historial delictivo. Clint respondió esperando que su historial más reciente de acciones públicas defendiendo al país y al mundo compensara con creces los errores de su juventud. Llamaron a declarar al Dr. Henry McCoy. Él confirmó que la punta de flecha personalizada, usada para matar a Bruce, era un invento del propio Bruce, según anotaciones encontradas en el servidor. En el diario de video de Bruce, él claramente le pedía a Clint que librara al mundo de él, eliminándolo. Matt cuestionó a Clint sobre el hecho de que Bruce no se hubiera transformado en Hulk. Clint argumentó que Bruce estaba a punto de transformarse, pero Matt contraargumentó diciendo que nadie más vio eso. Tony añadió que él estaba justo allí y no vio a Hulk, solo a un hombre siendo traicionado por sus compañeros. Clint se defendió explicando que él puede ver las cosas de forma diferente, que su visión es más aguda y que por eso es un tirador tan bueno. Era por eso que Banner lo había elegido. Bruce estaba agitado y sus ojos parpadearon en verde. El testimonio de Carol se transmitía en vivo. Ella declaró que no sabía que Ojo de Halcón estaba escondido en los árboles, pero que se estaba cumpliendo el deseo del propio Bruce, y tenía la certeza de que se salvaron muchas vidas gracias a eso. Matt preguntó si todavía estaban usando a Ulysses después de la muerte de Banner. Carol confirmó que sí, y con gran éxito. Cuando Matt preguntó sobre ese gran éxito, Carol explicó que el joven había impedido más de una decena de incidentes antes de que sucedieran. No podía revelar detalles porque algunos eran investigaciones en curso. Matt preguntó si alguna predicción había salido mal, y Carol respondió que no. Él entonces cuestionó si hubo otras fatalidades, como la ocurrida con Banner. Carol respondió que no, recordando que nadie quería matar a Bruce Banner, excepto, aparentemente, el propio Bruce Banner. Tony estaba furioso en el banquillo de los testigos, declarando que sabía que no estaba allí para testificar sobre si Ojo de Halcón mató a Banner. Él lo había admitido, sino que su amigo fue asesinado. Un héroe, miembro fundador de los Vengadores, fue asesinado en su propio jardín. Matt le pidió a Tony que no se emocionara y se ciñera a las preguntas, pero Tony estalló diciendo que no se estaban haciendo las preguntas correctas. De vuelta a la escena del crimen, Tony gritaba que se suponía que debían proteger a las personas. Carol le gritó de vuelta que aquello era responsabilidad. Mientras se llevaban a Clint, Tony culpó a Carol de todo lo ocurrido. Ella no fue capaz de dejarlo estar, y ahora uno de ellos estaba muerto. Tony miró directamente a Carol y preguntó quién sería el siguiente en su lista de objetivos. Carol le pidió a Medusa que se llevara a Ulysses. El resto de los héroes habló, y algunos dijeron que estaban del lado de Tony. Carol le pidió a Tony que dejara a S.H.I.E.L.D. hacer lo necesario, pero Tony seguía furioso, declarando que Clint sería enterrado por matar a un vengador, y que ella iría junto a él por forzar la situación. Si este giro inesperado te ha dejado boquiabierto como a mí, dale a ese like y suscríbete, porque el final de esta historia te va a sorprender aún más. El jurado entregó su veredicto y la noticia estalló para el público con un titular impactante que nadie esperaba. Ojo de Halcón fue absuelto. La historia termina mostrando cómo las mejores intenciones pueden llevar a las peores consecuencias y cómo incluso los héroes más cercanos pueden encontrarse en lados opuestos cuando se enfrentan a decisiones morales imposibles. El caso de Bruce Banner y Ojo de Halcón quedó marcado como uno de los momentos más controvertidos en la historia de los superhéroes, cuestionando los límites entre la justicia, la amistad y el peso de las promesas hechas en la desesperación.